¿Qué hay más allá del plano físico? Todos intuimos, aunque no tengamos el don de la evidencia, la clarividencia, intuimos que existe algo más allá. Si no, ¿de dónde vienen las sincronicidades? ¿De dónde vienen esas premoniciones? ¿De dónde vienen esos pensamientos que a veces tenemos o que de repente estamos pensando en alguien y esa persona nos llama, nos la encontramos a la vuelta de la esquina? O pedimos que algo o alguien nos ayude, o pedimos ayuda al universo y de repente aparece un mensaje en un cartel, en una tienda o aquí o allá, o incluso la matrícula de un coche, y eso es un mensaje poderoso para nosotros. La conciencia se manifiesta de muchas maneras. Eso lo sabe muy bien nuestro próximo invitado y en Les Comunica, él es Moisés Galaser, es canalizador energético, sanador y medium. Y es alguien que desde que tenía uso de razón sentía y sabía que existía mucho más que este plano físico, terapeuta energético desde hace 20 años, maestro de Reiki, coordinador y terapeuta voluntario en el Hospital de Vic a través de la Asociación Usona contra el Cáncer, autor del libro Reconexión con el Alma y ahora trabajando en otro libro que es La Paz Interior, el estado natural del ser. Es además creador de su método canalizado, que es el método Galaser, y en proceso de crear la Academia para el Despertar del Ser, llamada La Energía Creadora. Moisés, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué hay más allá del plano físico? O sea, más allá de esta mesa que podemos tocar, este vaso que podemos beber el agua, lo que podemos oler, lo que podemos percibir con los 5 sentidos. ¿Qué hay más allá del plano físico, Moisés? Empezamos fuerte y directo. Empezamos fuertes ya. Bueno, mira, te explicaré un poquito la versión, pero tu pregunta directa, ¿qué hay más allá? Sí. Realmente más allá no, sería ¿qué hay más acá? ¿Qué hay más acá? Son distintas dimensiones energéticas, ¿vale? Yo funciono desde la conciencia y el punto de vista de que todo es energía. Cuando hablamos que todo es energía, tenemos que entender que no hablamos de la energía que conocemos en el plano físico, en este mundo, sino un tipo de energía que lo genera todo y una energía de la cual todos los existentes somos parte de ello. A mí me gusta llamarlo la energía creadora, pero tiene muchos nombres. Hay quien lo conoce como Dios, hay quien lo conoce como universo, hay quien lo conoce como campos cuánticos, etcétera, etcétera. Pero al final en este plano las palabras solo son etiquetas, solo funcionan para poder entendernos, ¿eh? En el tema energético, cuando se tiene la conciencia de lo que es la energía en sí y se aprende que toda la energía al mismo tiempo es información, esto a nivel científico a día de hoy ya nos han dado muchas pruebas de la frecuencia, de la ondulación, de la velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es muy fácil las palabras, pero hay que integrarlo, hay que sentirlo. Y cuando llegas al punto no solo de entenderlo, sino de aceptar que eso es así, de integrarlo en ti, te das cuenta que el punto de vista de la separación no existe. Que realmente a nivel energético todo es uno. O sea, estamos todos conectados, estamos todos unidos. No solo conectados y unidos, sino que todos somos parte de esa misma energía. Parte de esa misma energía. Sí, pero sería que la conciencia, ¿cómo la podríamos llamar? Mira, yo te explico. Dentro de mis procesos, ¿vale? Y de muchos años estudiando, y desde pequeñito no tener claro nada de la información que tenía de mi entorno, ¿vale? De informaciones religiosas, de informaciones espirituales, de informaciones científicas incluido, eso me llevó a una búsqueda, a ese querer saber, ¿vale? Entonces entendí, aparte de mucho libro y mucho estudiar, ¿vale? Entendí lo que te estoy diciendo, que realmente todo es un proceso evolutivo, de un ser uno, de esa energía creadora, de ese Dios, de como queramos llamarlo. Hasta ahí íbamos bien, pero aún habían conceptos que no me acababan de quedar claros. Entonces la vida te lleva, cuando te das cuenta, no es solo una persona, todos somos parte de lo mismo, por lo tanto todos tenemos ese mismo proceso, ¿no? Desde que nacemos, toda nuestra vida física
es un propósito. Y el propósito precisamente es, entre comillas, el reconocerse a uno mismo como ese ser de energía que forma parte de ese todo. Luego, el propósito individual de cada ser ya será el propósito individual de cada ser. Pero todos venimos a la vida con un propósito, ¿eso está claro? ¿Con una misión? ¿Algo que cumplir? Sí, cuando yo hago mis cursos y en las sesiones, hay mucha gente que una de sus dudas existenciales es ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi misión? Sí. Aquello es mi misión, Sí, mi misión. la pregunta. Mi respuesta a día de hoy, que no siempre he tenido las cosas tan claras como ahora, por supuesto, porque yo mismo como ser supuestamente individual también he evolucionado, mi respuesta ahora sería, para mí, la misión de todo ser, la primera misión de todo ser es reconocerse, es llegar a su propia esencia, es entender y aceptar e integrar que realmente somos eso, energía. No somos humanos en busca de un conocimiento de una energía, somos seres de energía experimentando una vida humana, que lo cambia totalmente todo. En este concepto te das cuenta que si tú llegas a ese primer objetivo, que es el reconocerte, luego el resto viene solo. Luego ya no hay objetivo individual, luego no hay un propósito individual. Por supuesto, a nivel de las personas, a nivel del mundo físico, en esta vida cada uno viene a ofrecer y a experimentar sus propios momentos de su propia evolución supuestamente individual. Te digo supuestamente porque realmente cuando conectas, cuando lo entiendes, cuando estás ahí, ves eso, que es que todo es uno. Entonces, el proceso y evolución de un ser individual al mismo tiempo está creando esa evolución del ser todo. En lo que yo pueda avanzar te ayudará a ti, al otro, porque formamos Ahora parte mismo, de lo mismo. Moisés, ¿en qué momento evolutivo está la raza humana, la especie? Bueno, la raza humana en este planeta, ¿vale?, está en un momento de un cambio cuántico, como dicen, un cambio muy grande, ¿vale? Un cambio en el que vamos a coger conciencia, realmente la palabra es esa, coger conciencia de lo que realmente somos, que es lo que te estoy diciendo desde el principio, ¿no? De que no solo somos un ser humano en un mundo supuestamente solo físico, en un mundo donde todo está separado de todo, en un mundo donde parece que haya crueldad, que haya maldad, que haya que sobrevivir, para darnos cuenta que somos parte de ese todo, que realmente todos somos lo mismo, todos tenemos las mismas capacidades, aunque en esta vida cada uno va a usar las suyas. Y cuando hablamos de capacidades es muy importante entender esto. Hay gente que viene a mis cursos o que es que yo quiero ser medium, yo quiero... Si no se trata de lo que tú quieras ser, es en esta supuesta vida, ¿a qué vienes tú? Entonces claro, tú vienes, por ejemplo, a cantar y cantas y la gente le hace sentir, pero te metes en el paradigma de quiero ser lo que es el otro, que ahí entramos en el tema terrenal y las comparaciones, y te estás perdiendo tú mismo en tu propio don de esta vida. Compararte y querer ser como otro. Cuando tú no has nacido para ser como ese otro. Al menos en esta experiencia de vida. Claro. Como te digo, todos hemos nacido para ser tú, como tú dices, ¿no? Pero ser tú sería no tú como el personaje que crees que eres, sino tú como el ser de energía que realmente eres. ¿Vale? Esto se tendría que explicar o matizar un poquito más, ¿no? Por supuesto, los cursos los doy, aquí no tengo todo el tiempo como para extenderme todo lo que me gustaría. Pero sí que, si quieres, te puedo dar una explicación muy resumida y muy sencilla. Como te digo, en mi proceso ha sido muy largo, ahora entiendo que desde que nací ya estaba. Como tú bien dices, desde pequeñito yo ya sentía dentro de mí que tenía que haber algo más. Incluso me acuerdo una experiencia un día que yo soy de esos niños, como muchos, que se tapaban con la sábana, que sentían y veían que habían cosas. Como el niño del sexto sentido que vemos en la película, algo parecido. Sí, podríamos decir, pero... Veías desencarnados. Bueno, la palabra sería otra, pero sí, veía seres y espíritus. Pero, como te digo, como la mayoría de niños y niñas,
que aquí no hay nadie diferente, como te digo, todos somos parte de lo mismo. Los amigos invisibles, aquellos que llamamos ahí vamos, que hasta el día de hoy no es que un amigo invisible, es que la imaginación del niño o de la niña, hasta los 7 años más o menos, todos estamos en esa conexión consciente e inconsciente al mismo tiempo, hasta que entramos, digamos, ya en el tema más mental y empezamos a hacer nuestra esa creencia de que no existe nada más. Nuestros papás nos enseñan desde lo que se les ha enseñado a ellos. Entonces, claro, mis padres, cuando yo no podía dormir, cuando yo lloraba, cuando tenía miedo de que hay cosas, pues lo normal es, oye, que no hay nada, que no te preocupes, que es una pesadilla, que... ¿vale? Pero, como te digo, una conversación con 6, 7 añitos, mi madre siempre ha dicho que yo era un niño que parecía a veces un viejo, por cosas que le decía. Entonces, una vez me pongo malo, mis hermanos van al cole y yo estoy en casa. Y entonces, de repente le digo a mi madre que no lo entiendo. Y mi madre, que no entiende el qué, hijo. Digo, pues no entiendo esto, no entiendo el mundo, no entiendo cómo funciona todo, no. Y entonces mi madre, que no entiende. Digo, hostia, nacemos, colegio, obligaciones, cosas que no nos gustan. Luego crecemos, obligación de familia, de trabajo, todo obligación, obligación, obligación. Algún momentito de supuesta felicidad, pero al final la vida es sufrimiento. Y yo como niño veía a mis mayores, veía a la gente, veía a todos, y yo pensaba para mí, hostia, esto no lo quiero. Y entonces yo le dije a mi madre, pero esto, y mi madre, la pobre, me decía, pero hijo mío, es que es lo que hay. Y yo la volví a mirar y le dije, ¿lo que hay? Y entonces ella, intentando consolarme, me dijo, mira, a veces contra antes aceptamos las cosas, menos nos duele. Y yo la miré y le dije, me parece muy bien, pero esto no es para mí. Esa fue mi creencia. Aceptación es una cosa, resignación es otra. Ahí vamos. Eso es muy importante. Eso lo enseño yo en mi curso, porque me ha costado mucho entenderlo. Una cosa es resignarse, no queda más y agacho, y otra cosa es aceptar. Aceptar cuando tú entiendes que todo es energía, que la energía resuena, que cualquier circunstancia que llega a tu vida no es por casualidad, sino por resonancia energética, y por esa información que hay en ti, la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque el paradigma entero cambia. No es lo mismo sentir que tú eres un ser separado, sentir que no puedes influenciar en otras historias, sentir que lo que te pasa te lo tienes que comer y punto, a entender que eres parte de ese todo, a entender que simplemente es la información que hay en ti. Cuando hablamos de información, de energía, hablamos de tus propias emociones, tus propios pensamientos, y la unión de ambos, que se va al centro, que genera el sentimiento. Desde el sentimiento es desde donde vibramos, desde donde resonamos. Entonces hay personas que a veces, no porque mi emoción o no porque mi pensamiento, ya, pero es la unión de ambas. Cuando esto lo integras y lo vives en el día a día, y resulta que antes ibas con miedo, antes ibas con tu coraza, antes no querías mostrarte al mundo, y haces tu trabajo interior, te aceptas, te liberas, te transformas, te das cuenta que el mundo no es ni bueno ni malo, simplemente funciona de una manera determinada, que ese universo o esas dimensiones es lo mismo, y que las personas también funcionamos de una manera determinada, es una maravilla. Porque es como cuando te compras el juego de la Play, de la consola, ¿no? Que yo le digo a veces a mi hijo o a gente, si tú te compras un juego, primero, a ver, que tengamos consola y esté todo conectado y esas cosas, vamos a ir por partes, pero una vez que lo tenemos todo, tú pones el juego en la consola, sí, pero tenemos que saber cómo funciona la consola, tenemos que saber cómo funciona el mando y tenemos que saber cómo funciona el juego. Si tenemos toda esta información, luego ya podemos mover de otra manera, ¿no? Por lo tanto, en mi propio proceso, estos 2 últimos años, aunque llevo 20 años haciendo terapia y muchas cositas, estos 2 años han sido un poco más de reclusión en mí. Era como la crisálida, el renacer del fénix que decías tú antes, ¿no? Ese volver a reconectar esas capas de cebolla que hablan de que limpias una capa de cebolla y vas a la siguiente, y vas a la siguiente. Pues en estos 2 años ha sido más acabar de transformar cosas que quedaban en mí, temores, para canalizar mucha información nueva
adaptada al nuevo tiempo. ¿Con esto qué te quiero decir? Que el estar aquí, aparte de una superación personal mía, porque como te decía antes en privado, yo de pequeño ni que me hicieran fotos, ni cámaras, y ahora estoy aquí como Pedro por su casa, resulta que cuando esto se entiende bien, todo es evolución. Por lo tanto, tenemos información de hace miles de años a nivel más espiritual. Tenemos otra etapa que fue la etapa religiosa y tenemos otra etapa que fue la etapa científica. Tenemos 3 etapas, pero ahora estamos entrando en una nueva etapa. Para mí, y siempre me gusta dejarlo claro, porque como yo tengo esa certeza, luego hay gente que dice, hostias, que parece que lo tuyo sea lo único, la verdad, no. Mi verdad, y para quien le valga. Por supuesto, cada ser está en su momento evolutivo y cada cual le va a valer sus cosas. Al que le valga la información que yo comparto, para eso estoy aquí. Más que para mis cursos y mis cosas, es la información que siento compartir. Entonces, en este proceso de evolución, nos damos cuenta que llegamos a una nueva etapa. A la etapa que yo le digo la etapa energética, desde la conciencia de la unidad. En esta conciencia de unidad es entender y aceptar eso, que es unidad. Hay gente que sí, la unidad, pero luego se tropieza con una persona y mira, eso es lo que me ha hecho, mira aquella. Si ese es parte de ti, tú eres parte de esa persona. Nada exterior te puede dañar ni te puede amar. Aquí tenemos la clave. Esta es el sumum que para mí me valió para estar donde estoy aquí ahora. El coger el poder, el empoderarte. ¿Qué quiere decir? Si yo vivo desde el punto de vista de la separación, desde el que realmente soy un ser separado en ese mundo cruel, pasan sucesos, por lo tanto, casualidad o una, no sé si puedo decir putada del universo, pero sí. Una putada del universo que, como hablábamos antes, me lo como y punto. Ahí soy una víctima. Sí. Ahí no puedo hacer nada al respecto. Pero cuando entiendo, y además pongo en práctica, porque yo no pido a nadie que me crea, yo la información la comparto, probarla, ponerla en práctica. Es como realmente se integra, practicándola. Cuando tú te das cuenta que cualquier situación que llega a ti es por resonancia energética, aquí ya no hay más. Te puede gustar o no. Al principio es un proceso, como todo. Llevamos mucho tiempo viviendo en unos puntos de vista y en unas formas que es un proceso ese cambio, pero como todo en esta vida. Tú vas practicando poco a poco y te vas dando cuenta que, hostia, no es lo que ha hecho esa persona ni lo que ha pasado, es como a mí me ha sentado, es como yo lo gestiono, es lo que a mí me afecta. Ahí cambia la tortilla, ahí cojo mi poder. ¿Cuál es mi poder? Empezar por ahí, empezar a creer que puede existir algo más. Dar un pasito más y darme cuenta qué más es lo que existe. Como digo, hay muchos terapeutas, cada vez hay más seres que están reconectando y ayudándonos entre todos. Ir al quien tengáis que ir, hacer lo que tengáis que hacer. Incluso quien pueda que lo haga a sí mismo, que tampoco hay problema. Yo, como digo, en mis cursos y tal, acompaño, pero hasta un punto, hasta que esa persona reconecta con su propio yo superior, como yo le digo, por lo tanto ya empieza a ser su propio maestro, maestra. Eso está bien, para que no dependa de ti. Exacto. Vamos a tomar decisiones en la vida, qué hacer, qué hago, ¿no? Seguro que muchos te preguntan, ¿y ahora Moisés qué hago y qué hago? No, haz el curso también, potenciate, reconócete como genio, como maestro que eres de ti mismo. Exacto. Y a partir de ahí pregúntate a ti mismo qué haces con tu vida, ¿no? Pero exacto, desde ese proceso de evolución vamos a cambiar los patrones. Ya no es el que tú me solucionas la vida, sino yo cojo el poder. Puedo ayudarme contigo, con quien sea. A mí me ha ayudado mucha gente también en mi camino, ¿eh? Haces un curso online de sanación del niño interior los sábados, empiezas el sábado 1, sábado 15, sábado 29 de abril. Sí, será en 3 días, ¿no? 1, 15, 29 de abril. Son cursos individuales de un día cada uno, sí. Vale, en un día, pero son grupales. Son grupales, vale. Sí. Este curso se hace online, sanación del niño interior. Háblame de eso. ¿Por qué el niño interior? Vale, mira. En el proceso, desde mi información, resulta que entiendo, mi yo superior me canaliza información, ¿vale? Y entonces el alma podemos entenderla en 3 partes. Sería esa parte del yo superior, o el yo divino, que le dicen,
que es esa parte energética que es consciente que realmente es parte de ese todo, que está en esa conexión. No es solo ser consciente, es que está. Tenemos la parte del yo personaje, que es lo que hasta ahora muchas veces se le llama ego. Como te digo, yo tengo información que varía, incluso mucha información que ya tenemos, porque para mí me ha ayudado a una coherencia mejor. Ese yo personaje es el ser que queremos ser, así de fácil. Y luego tenemos el yo inferior o niño, niña interior. ¿Por qué se le pone el sobrenombre de niño, niña interior? Porque hasta ahora la mayoría de personas, si les hablas de un yo superior o de un yo inferior, desde su punto de vista, por supuesto, el yo inferior es el malo, claro, el negativo, el chungo, y el yo superior es el bonito. Esto lo tenemos incluso en películas y dibujos. Sí. El angelito y el demonio. En el concepto de que todo es energía y de la unión, el bien y el mal desaparecen. Solo son conceptos. Y te das cuenta que todos son experiencias. Por supuesto, en el proceso habrán experiencias que te gusten más, experiencias que te gusten menos, pero experiencias. Si yo salgo del bien y del mal, al mismo tiempo salgo del culpar a los demás y de culparme a mí mismo. Al mismo tiempo salgo de los juicios. Al mismo tiempo salgo de la energía esencial que genera que cualquier ser salga de su paz interior. Hay una energía raíz que funciona para todo enfado o todo malestar de un ser humano. Tú que eres tan receptivo y que tienes esa conciencia, aparte de la empatía que hablabas antes, a nivel energético eres un sanador. ¿Vale? Sí. ¿Yo? Sí, sí. La sanación se puede transmitir desde muchas maneras, desde nuestras manos, desde un abrazo, desde la comunicación. Y tu programa, que ya que estoy, te agradezco también tu labor y todos los compañeros, que en este momento tan importante del comunicar y de expandir esta labor que estáis haciendo porque habéis creído en vosotros. ¿Vale? Pues, como te decía, si tú aceptas esa parte de ti, te das cuenta que no es buena ni mala, es el juicio que hemos hecho de esa parte. Entendiéndola, aceptándola, la transformas, que es mi método Galáser canalizado. Cuando yo era pequeño o cuando empiezo a ser alumno de cursos, se habla del perdón. Por supuesto, no estoy en contra de ninguna información, vuelvo a repetir, cada uno es libre de lo que sienta. Yo simplemente he canalizado nueva información para este nuevo momento y que ha sido la que me ha valido a mí. A mí me hablaban que había que perdonar. Y yo decía, oye, me parece muy bien, pero ¿cómo voy a perdonar situaciones o personas que no? Luego se me cambió y encontré personas que me decían, no perdone a los otros, perdónate a ti. Y todavía me jodía más, porque, a ver, no me jodas, si el otro ha sido el teórico malo, el chungo... Me tengo que perdonar Dios. Pero... Y entonces luego se traspasó a alguien que me decía, no, perdona la situación. Total, no me cuadraba nada. Y como a mí no me cuadraba, y nada es por casualidad, personas que venían a mis consultas, personas que hacían mis cursos, casualmente, muchas de ellas no les valía la palabra perdón. Porque al final, a nivel general, aunque luego cuando tú evolucionas entiendes que cada palabra, el significado se lo das tú, por supuesto, pero a un nivel general hay una implicación de esa palabra perdón. Esa palabra perdón significa que alguien ha hecho algo indebido, algo que no estaba bien hecho, que ahí hay un culpable y un inocente. Desde el nuevo concepto del no hay bien y mal, esto tiene que salir. Entonces, acepta y entiende, al mismo tiempo lo combinas y solo con esas dos transformas. Y esto me lleva a otro punto muy importante. Siempre se ha hablado de ese amor, de Dios el amor, todo es amor. ¿Y dónde está la parte de la sabiduría? Claro. Para mí somos seres de energía, de amor y de sabiduría. Como te digo, en mi canalización, que como ven me lío, ¿qué es las dimensiones? Una vez, después de todo este follón mental mío y de todo mi avance y de toda la información, todavía no me acababa de cuadrar. Y en una de mis meditaciones yo le dije a mi yo superior, está muy bien, pero acaba de aclarármelo porque todavía no acabo de estar ahí. Y mi yo superior, aparte de muy cachondo, me explica las cosas de una forma muy sencilla. Por supuesto,
Puedo hablar más científicamente, más historia, hasta un punto, que cada uno tiene su... Pero a mí me lo explica tan sencillo que es que ves que en la sencillez está la belleza, está todo. Total, me explica que es una esfera de energía que en un momento dado se expande, que es lo que nos hablan científicamente de ese supuesto Big Bang, ¿no? Esta esfera de energía se expande y al expandirse empieza a crear ondas, dimensiones, como si tú en un lago en calma tiras una piedra en el centro. Empiezan a salir esas ondas, ¿no? Pues las dimensiones es lo mismo. Entonces, a mí se me enseña que está ese núcleo, esa esencia, sí, donde la vibración es lo más alto posible, vamos a entenderlo así, ni mejor ni peor, vibraciones. El resto de dimensiones, a medida que se van alejando, cada vez la dimensión tiene una vibración más baja. Pero más baja no quiere decir peor, sino distinta, pero que al mismo tiempo forma parte de ese núcleo. ¿Qué conseguimos con que haya distinción de vibración? Pues que en cada dimensión se puede experimentar unas capacidades distintas y unas experiencias distintas. Y finalmente llegamos a la última dimensión, que es la que está más alejada del núcleo, por lo tanto, la que tiene una vibración más baja, la dimensión física. La dimensión física simplemente es energía sutil, como yo le llamo a las otras dimensiones, compactadas en un mismo espacio-tiempo, y se crea esa dimensión física. Así de sencillo, así de claro. Cuando tú lo entiendes así y le das la vuelta a la tortilla, como te digo, entiendes que desde la dimensión superior tú puedes trabajar y mover energía de la dimensión inferior. Esto nos lo explican también en las 7 leyes cósmicas y en el Cabalión y en varias cosas de estas, ¿no? Pero como te digo, para mí esta explicación tan sencilla, tan simple, ese ser se expande y se multiplica exponencialmente. ¿Exponencialmente qué quiere decir? Aquello del cuento del chino que le hace no sé qué y pides como recompensa el tablero de ajedrez, un grano de oro por cada de esto del tablero de ajedrez exponencialmente. Del 1 se genera 2. Del 2, 4. Del 4, 16. Del 16, 144. 144 no sé qué. ¿Vale? Pues ese 1, su primera subdivisión es ese 2, amor y sabiduría. Femenino, masculino. Vamos a empezar a salir de las guerras y de las historias y todo ser al mismo tiempo tiene su propia energía femenina y masculina. Todo ser. Cuando tú aceptas eso, es un paso maravilloso. Cuando entiendes cómo funciona el universo, cómo funcionan las dimensiones y cómo funciona el mundo físico, es otro paso más súper maravilloso. Y cuando entiendes cómo funcionas tú como supuesto personaje, ya no te digo nada, porque entonces tienes todas las piezas del puzzle para poder unirlas, ¿vale? En este caso, nos damos cuenta que estamos en una confusión, pero que no hay buenos ni malos. La Matrix, el no sé qué, el no sé cuánto. Mientras un ser siga ocupándose o empleando su tiempo y su energía en culpar a otros seres, a otras circunstancias, a lo que sea, está en su derecho, cuidado, que todo ser tiene su libre albedrío, pero no está ocupándose en conectar con sí mismo, en entenderse a sí mismo y en aceptarse a sí mismo. Una vez que tú te aceptas, que tú te entiendes y transformas esa información, y tenemos que tener muy claro que la información no es solo nuestra como personaje, también es de nuestro linaje y también de nuestras vidas pasadas, ¿vale? Entonces, cuando tú transformas aquello, resulta que tú puedes tener la empatía que hablabas antes con la compañera, pero a ti ya no te va a afectar igual. Claro. Aquí parece que perdamos... No vas a sufrir tanto. Exacto. Parece que perdamos esa parte del ser humano. Sí. Pero realmente no se pierde la parte del ser humano, estamos transformándonos hacia el nuevo ser de energía. Y luego, yo como terapeuta y como todo este tiempo que llevo, y como el supuesto salvador del mundo desde pequeñito, como nos ha pasado a muchos, ¿no? Tenemos que ayudar desde ese, pero también desde ese punto de el ser buena persona o no, la obligación de tengo que hacer. Entonces, cuando tú sales de esos procesos y de esa información, te das cuenta que haces lo que sientes hacer, pero aquí ya no hay compromiso, ya no hay problema, ya no hay obligación y ya no hay culpabilidad.
Y entonces lo que tú ofreces, lo ofreces verdaderamente. Porque realmente no se trata de lo que haces, ni cómo lo haces, sino de la energía que hay detrás de lo que estás haciendo. Aquí en uno de mis cursos tengo un ejemplo muy gráfico que siempre lo explico. Yo estaba explicando parte de estas cositas y entonces una señora me interrumpió. Esto es súper estupendo porque siempre te sale la persona que te va a permitir hacer el ejemplo. Entonces la señora me dice, eso es muy bonito, chico, pero no es así. No es así porque este mundo tal. Vale, no se preocupe, señora, explíqueme. Mira, yo no hago más que dar amor, me decía, no hago más que dar amor, y la gente, y entonces dije, no se preocupe, déjeme que yo le acabe la frase. Y la gente no es agradecida, y la gente no se lo valora, y la gente además acaba apuñalándola por detrás. ¿Es verdad o no? Y entonces me dijo, eso, ¿ves? ¿Ves? Pues, ¿ves cómo tú lo sabes? Y le dije, no, señora, yo he pasado por ahí, entonces la entiendo, pero ya no lo comparto. Si usted entiende que lo que está dando no es ese amor que quiere dar, sino su necesidad de que a usted la amen, de que la valoren, de que la aprecien, se dará cuenta que no es el acto que hace o cómo lo hace, sino la energía que hay detrás. En el momento que usted se trabaje y transforme eso, simplemente luego compartirá. Ya no se trata de dar, es compartir. Y es llegar a esa paz interior. Yo de pequeño siempre he dicho, yo quiero ser feliz. Ahora me he dado cuenta que no es la felicidad en sí, la felicidad es una emoción, es la paz interior. Paz interior. Yo creo que todos hacemos de todo para sentirnos en paz. Exacto. De todo, ¿eh? Sí. El éxito, el dinero, esto, lo otro, pero el objetivo último, ¿cuál es? Sentirme en paz. Por eso todo es un proceso y todo es adecuado y es perfecto. Todo es adecuado. Cuando a mí me decían estas frases, cuando yo empezaba, yo era el primero de ¿qué me estás contando? Las guerras, el mundo, la pobreza, el no sé qué, no sé cuánto. Cuando entiendes que tú no eres el salvador del mundo, sino de tu propio mundo, y ya cuando trabajas ya te das cuenta que de salvador nada, porque no hay nadie que tenga que ser salvado, tú haces tu parte. Si el otro hace la suya, el otro la suya, el otro la suya, el otro la suya, no nos preocupemos que el mundo solo funciona desde resonancia energética. Lógico. Por lo tanto, cuando hayan los seres que ya están en otra resonancia, las cosas ya cambian. La revolución empieza por uno mismo. Exacto. No hay más. Nos lo han dicho grandes maestros a lo largo de todos estos años. Por eso hay que experimentar esto. Cuando decimos todos somos uno, eso hay que experimentarlo. Cuando decimos todo es adecuado, hay que experimentar esa adecuación. Porque claro, alguien que le acaban de diagnosticar un cáncer, por ejemplo, dile tú que todo es adecuado, ¿cómo se lo va a tomar? Hombre, pues no lo veo muy adecuado que tenga cáncer, ¿no? O alguien que su pareja le haya puesto cuernos, le haya sido infiel. Dice, no te preocupes que todo es adecuado. Claro, entiendes que todo es adecuado con el paso del tiempo. Te das cuenta de la lección, lo que has aprendido de un hecho en apariencia trágico. Pero te das cuenta con el paso del tiempo. Imagínate que tuvieras ese sentimiento, esa emoción, esa sensación de que todo está bien, de estar en paz, también cuando pasas por un mal momento, ¿no? Lo que decías tú de no resignarse, sino aceptarlo para transformar la situación. Exacto. Resignarse es, bueno, pues es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? No sé qué, tal, bueno, pobrecito de mí. Y desde ahí no puedes cambiar absolutamente nada. Por eso es importante estar conectado con uno mismo, reconectar con el alma propia. Podéis hacer, por ejemplo, pues este curso online, yo creo que tiene muy buena pinta, Sanación del Niño Interior, que empieza será los días 1, sábado 15 y 29. Es un curso individual que se hace cada día, tenéis 3 oportunidades para hacerlo, el 1 o el 15 o el 29 de abril. Pero luego también podéis hacer sesiones individuales con Moisés, que por cierto, ya que Moisés ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros, pues va a hacer también alguna canalización o lectura del aura aquí en directo, ¿eh? Empezando por mí, obviamente, porque yo me aprovecho siempre. Cuando viene alguien con el don, yo me aprovecho. No esperaba menos. Luego también el jueves hay un curso online de reconexión con el alma que empieza el jueves 6 de abril y dura hasta el jueves 22 de junio. Háblanos un poco de este curso. Ahora pasaremos a las canalizaciones. De hecho, ya, ¿qué datos necesitas de la gente que esté en el chat para hacer la canalización? Nombre y fecha de nacimiento. Nombre, fecha de nacimiento, y poniendo vuestro nombre y fecha de nacimiento, que ahora
Ahora Moisés hará esa canalización y lectura del aura. Curso online, Reconexión con el Alma, del 6 de abril hasta el jueves 22 de junio. Sí, este es un curso que hacemos 2 horas semanales, ¿vale? En el cual compartimos un poco la información base y los ejercicios sencillos para que luego las personas vayan practicando. Como te decía antes, yo ya he aprendido a enseñar a pescar y no dar el pez. Entonces, se comparte la información y se comparten las técnicas. Y luego cada cual se ha de hacer su propio autotrabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre es más fácil, pues lo que hablamos, teniendo esa conciencia de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Dándote cuenta que, como hablábamos, el todo es adecuado, esto ya está bien, nos valdrá si tenemos una referencia detrás, si no, no. Como tú bien has dicho, claro, yo soy terapeuta voluntario en el Hospital de Vic y trato personas con cáncer. Toda enfermedad, todo dolor, todo accidente, toda situación, todo desde la conciencia de la energía, se ve que resuena y que es lógica. Hay personas que cuando le explicas esto digo, hombre, yo no voy encima, te piensas que soy gilipollas, que quiero la enfermedad. No, no hablamos de hacerlo de una parte consciente, hablamos desde el inconsciente. Sí. Pero si yo cojo conciencia de ese inconsciente, me doy cuenta qué información hay detrás de esa enfermedad. Cómo estoy actuando, cómo estoy funcionando, para que al final mi cuerpo físico me esté dando simplemente esa información. El cuerpo simplemente interactúa entre el plano físico y el plano energético. Entonces, cambiamos, como hemos dicho antes, de ser la víctima, de incluso una enfermedad mortal, como puede ser el tema cáncer, a coger mi responsabilidad. Responsabilidad, no culpabilidad, no, responsabilidad. Al ser responsable, tú haces tus cambios adecuados, y adecuados, muchas veces nos sorprenderíamos de todas las cosas que creemos que tenemos que cambiar, pero que al final es porque al papá no le gustaba, o a la mamá, o a la sociedad, ¿vale? Yo, sin ir más lejos, de pequeño me decían que era un chafardero, y realmente lo era, pero a mí me sentaba fatal que me lo dijera. A día de hoy entiendo que era ese querer aprender, buscar ese conocimiento. También te digo y reconozco que de pequeño lo hacía desde el concepto y desde mi individualidad y mi inseguridad de querer saber para demostrar a los demás lo que valgo, lo que sé. Cuando entendí aquello y lo transformé en lo que voy a aprender, primero me va a ayudar a mí y luego lo voy a compartir con quien lo tenga que compartir, todo cambia. Pero ese concepto de chafardero a buscador de conocimiento, mira qué diferencia. Esto me está limitando, me está causando un trauma, y esto me está empoderando. Que al final, si ya vemos muchos que hablamos más o menos de lo mismo, como os digo, quien quiera venir a mis cursos, a mis cosas, oye, encantado. Pero que para lo que estoy hoy aquí, sobre todo, es para el mensaje y para una propia superación personal mía. Porque, como te digo, que me grabaran o que saliera para mí era Sí, pues me lo he dicho antes de entrar en el directo, me decía, esto antes era impensable, ¿eh? Yo no, esto de las cámaras y todo, me daban miedo las cámaras y los focos. Ese supuesto miedo escénico. Aquí, mira, otro detalle más. Sí. Nos tienen como tan chungo al miedo. El miedo solo es una emoción. Y además solo tenemos 5 emociones básicas. Y nos ponen algunas malas y otras, y la buena es la felicidad, ¿no? 4 chungas, una buena. No, la emoción es emoción. Simplemente nos ha ayudado biológicamente al ser a ir evolucionando, a desarrollarse. Pero, como te digo, no es la emoción, es la emoción cuando le meto el pensamiento. Por lo tanto, no decimos malo ni el chungo, porque, como te digo, el bien y el mal no existe. Realmente lo que hay que transformar es el temor. Ahí está. Temor es una emoción de ese miedo, de esa inseguridad, de esa rabia, con un pensamiento supuestamente, y vuelvo a meter el supuestamente, negativo, desde mi limitación, desde creer que tengo que contentar al otro, que hacer algo que no quiero hacer, ¿vale? Y al final, cuando tú eres consciente que siempre, siempre, siempre hay elección, siempre. Ahora, a veces las elecciones no me gustan, pero las hay. Me acuerdo un paciente que vino, y además fue muy fuerte, porque abrió la puerta, me miró
y me dijo, me han hablado mucho de ti, espero que seas tan bueno como dicen. Claro, tú ya ves ahí y dices, no veas la losa que me está metiendo, ¿no? Digo, ¿cuál es el tema? Y me dice, como no me ayudes al salir de aquí me suicido. Hostia. Así. Para mí fue una prueba muy guapa, porque claro, me lo miré y yo justo estaba trabajándome el salir del Salvador. Y entonces, claro, lo miré y le dije, pues a lo mejor no hace falta ni que hablemos, vete y suicídate ya. Se quedó blanco, claro, y me dijo, ¿cómo puede ser que tú, siendo terapeuta, me digas eso? Y yo le dije, te digo lo que siento decirte, tú me estás poniendo a mí tu responsabilidad y yo no funciono así. Y la responsabilidad es tuya. Si tú quieres entrar y yo te comento y hablamos y buscamos dónde está ese gran problema tuyo, lo buscamos, pero serás tú quien tengas que hacer tu trabajo. El hombre me miró y dijo, bueno, no pierdo nada. Si no, ya luego ya me suicido, pues pasa. Resumiendo mucho, su gran problema era que la vida era una mierda. Nos liamos tanto aquí. Cuando yo funciono yo le digo darle luz a la oscuridad, poner el consciente el inconsciente, ¿no? Sacar toda esa maraña y reducirla. Entonces, no es la vida una mierda. Hay un momento dado en tu vida que es una mierda. Por lo tanto, el resto ya no nos implica, es ese momento. ¿Qué momento es? Cuando voy a trabajar. ¿Vale? ¿Eso desde cuándo te pasa? 3 preguntas. Con 3 preguntas lo solucioné, ¿eh? ¿Eso desde cuándo te pasa? Me dice, no, la primera es, ¿cuánto llevas trabajando en esta empresa que me dices? Dice, 35 años, una cosa así. Segunda, ¿eso desde cuándo te pasa? Y se me queda mirando y me dice, desde el primer día. Y ahí ya empezó a echar alguna lagrimita, ¿no? Y ya me dice, no me jodas. ¿Quieres decir que tendría opciones? Digo, claro que tendrías opciones. Digo, para empezar, ¿has hecho algún currículum? ¿Has probado algo? Me dice, no, pero es que tampoco sé por qué. Y entonces la tercera pregunta, que fue la clave, ¿quién te metió a ese trabajo? Ahí ya la coraza se le cayó, ya las lágrimas le caían. Dije, mi padre me metió cuando yo tenía 14 años. Dio la cara por mí porque era el encargado. Mi padre ahora está fallecido, me decía. ¿Cómo voy yo a traicionar a mi padre? Cuando él entendió que su padre, como ser energético, lo que quiere es su felicidad, su amor, que no estás traicionando a nadie, que eso de ir en contra, entre comillas, de la familia, de las cosas, no es traicionar, es aceptarte tú, es sentir, cada uno es libre de su proceso, por supuesto, pero este hombre le cambió la vida. Por supuesto te digo que no se suicidó, que a la semana siguiente me llamó y me dijo que había echado su primer currículum y que ya le habían llamado para otra empresa. Qué bueno. En 3 semanas estaba en otra empresa, súper contento y súper agradecido de la vida. Pues de esto se trata, son pequeñas experiencias que toda experiencia es un gozo. Cuando estás ahí, te das cuenta que todo es maravilloso. Está preguntando en el chat cómo contactar con Moisés. Bueno, ahí tienes datos de contacto en pantalla, el 634 91 35 35, prefijo 34, si llamáis o escribís desde fuera de España, obviamente, como hace cursos online, también hace sesiones, consultas online. Moisés, ¿qué me canalizas? Perdona que en mi página web, aparte de que podrán, también tienen vídeos y meditaciones gratuitas. Qué bueno. Aparte de los cursos que ofrezco y tal, pero para todo el que quiera, ahí ya tiene cosas gratuitas para poder hacer. moisesgalaser.com, en YouTube también lo podéis encontrar como Moisés Galaser. En Meetup también estás como Nature in Mind. Sí, un nuevo proyecto que estamos haciendo, que se dan salida a la naturaleza con conciencia, con meditaciones. Y en Instagram lo encontráis también como Moisés Galaser. Moisés, ¿qué me canalizas? Vale, a ti en concreto. Sí. Muy bien. Mira, yo uno de mis procesos, también hay que tenerlo claro, digamos, resalto esa supuesta sombra, esa supuesta energía que a la mayoría no nos gusta, porque lo más fácil es ese primer paso, tener nueva información, el conectar con el ángel, con el ser de energía, con mis capacidades. Eso es muy bonito y es muy importante, porque nos saca del personaje o de lo que queríamos ser. Pero luego el siguiente paso del proceso, el que te lleva realmente dentro, es el conectar con esa supuesta información negativa, esa supuesta sombra. Esa es la que más nos cuesta a todos reconocernos. Y no solo reconocer, sino expandirla. ¿Y es dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? La sombra. Ahí está. Vale. En tu caso, tú eres una persona que desde pequeñito ya tenías esa conciencia de ese algo más, pero con ese
guerra interna de la parte que creo y la parte que no creo. Por supuesto, a la mayoría nos ha pasado que venimos a familias en según qué puntos más racionales, porque es parte de nuestro proceso, superar ese patrón de linaje, ¿vale? A nivel de los ojos, eres un ser muy sentimental, como decía antes con la señora que ya me ha hecho parte del trabajo, ¿no? Pero que hasta que no aprendas a trabajar lo que decíamos antes, te afecta. Por lo tanto, como te afecta, has hecho una coraza en ti, como hacemos todos, que es normal, ¿no? Pero esa coraza ya va muy bien porque impedimos que nos afecten cosas, pero ¿dónde está la otra parte de la moneda? Que tampoco pueden salir. Por lo tanto, muchas veces podrías expresar o incluso crear nuevas cosas que de momento no están saliendo. De momento, porque estás en ello y ampliarás, ¿vale? Pero sí que tendrás que hacer ese proceso de sacar la armadura. Lo mismo, hazlo como quieras, desde donde quieras, como sientas, pero cuando veas que al salir de ese proceso, que la verdadera empatía no es el ponerme en el lugar del otro y sufrir como tú, sino entenderte para ayudarte sin tener que sentir ese sufrimiento que tú sientes. Esto es muy sencillo. Tú vas por el bosque y escuchas gritos de auxilio y resulta que hay un agujero en el suelo y hay alguien allí dentro, ¿no? Y esa empatía que nos dicen, tenemos que tener la empatía, saltamos al agujero. Oye, pues a lo mejor los dos en el agujero no tenemos opción de salir. Si yo me quedo desde arriba, entiendo que tú estás abajo, entiendo tu sufrimiento, pero yo desde arriba tengo la capacidad de a lo mejor hacer cosas que desde abajo no, por lo tanto ayudarte, ¿vale? Esto conseguirás entendiendo de una manera distinta. Podrás sentir lo que percibes de otros seres para poder utilizar esa información en ayudar a los seres y, cuidado, a ti mismo, porque hay mucha gente, incluso terapeutas que conozco, que estamos en las mismas, O sea, no, es que claro, como he hecho y aquel ser viene con la energía negativa y el sufrimiento, tú no vas a sentir nada que no esté en ti. Por lo tanto, ese sufrimiento que hablabas antes que sientes de los demás, está en tu corazón. Está en mí, no, tengo clarísimo. Te está resonando, simplemente te lo está ampliando, ¿vale? A nivel de los oídos, eres una persona parecida a mí en eso, que desde pequeñitos nos han machacado mucho con lo que hay que hacer, con lo que no hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo no. A la que crecemos un poquito, pasamos por esa parte también a lo mejor más de rebeldía, que sería esa adolescencia, y ese pues ahora por mi de Johnson hago lo que a mí me dé la gana. Incluso muchas veces lo contrario, que nos han aconsejado, aunque yo no quería hacerlo, pero como me has aconsejado que yo... Pues lleva la contraria. Ahí, te jodes que voy a hacer lo otro, ¿vale? Eso ya está muy bien, pero a la que cogemos un poco de conciencia nos damos cuenta que no se trata de no escuchar. Se trata de escucha y luego quédate y siente lo que te vale. Ya no somos ese niño pequeño que no solo escuchábamos, sino estábamos obligados a hacer. Ahora no, ahora puedo escuchar, valorar lo que me llega. Cuidado, lo que no me valga dejar pasar como el agua, pero lo que me vale lo cojo, porque al final tienes seres a tu lado también de mucha sabiduría, que de vez en cuando te van dando algún consejito, como me pasa a mí con mi preciosa mujer, la gran maestra que tengo a mi lado, ¿no? Que a veces de Moisés eso, no Moisés lo otro, y déjame que yo ya sé, ¿no? Pues todo vale, todos lo mismo, todos somos uno. Tu chakra garganta y tu boca, digamos, tu comunicación es parte de tu don, ¿vale? Pero aún así, trabajando un poco esa parte energética, como te digo, esa palabra llegará más profundamente a los seres. Yo te puedo decir lo que sea, pero la palabra ya está muy bien, tiene una vibración, pero si cambiamos esa vibración, esa palabra entra dentro del ser. Es como cuando tú vas a un sitio, yo que sé, que tocan tambores, esa vibración, pues al final la palabra es vibración, por supuesto. Tienen muy cargado hombros y cervicales. Por supuesto, normalmente tendrás sensación o el malestar. ¿Por qué? Porque desde pequeñito has sido la típica persona, ya te digo que en cosas nos parecemos muchos, ese basurero emocional, ese tengo que tirar yo para adelante con todo. Sí. Pero a día de hoy muchas veces lo sigues haciendo. Tengo además la sensación de ir con una mochila, ¿sabes? Me cargo con todo. Ahí está.
Y sí que tienes la capacidad, la fuerza y el poder de llevar para adelante todo lo que tengas que llevar. Pero como te decía antes la señora, la otra invitada, cuando aprendas también a sentir lo que sí, lo que no, ahí se acaba. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque en el fondo hay una culpabilidad. Me siento mal o mala persona por no haber hecho o por decirte que no me va bien ayudarte o que no quiero, que las cosas son tan claras. Cuando lo entiendes a un nivel energético te das cuenta que la ayuda no siempre es ayuda. Porque a lo mejor yo estoy haciendo para ayudarte a ti desde mi supuesta buena fe, pero te impido experimentarlo a ti y aprenderlo todo. ¿Vale? Solo con este cambio de conciencia verás qué fácil te va a resultar, a partir de hoy, cuando te pidan algo, tomarte un momento, respira, así de sencillo. Si ya te digo que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Respira un momento y realmente siente. ¿Me apetece o no me apetece? ¿Me va bien o no me va bien? Y sé sincero. Hasta que tú no seas sincero contigo mismo, no podrás ser sincero con los demás. Y hasta que tú no seas sincero con los demás, no podrás ser sincero contigo mismo. Todo es lo mismo, ¿vale? Bajando un poquito tu chakra corazón, hay mucho amor que compartir, pero como hablamos también mucha tristeza y mucha soledad y mucho sentirse incomprendido. Como verás, dedicándote a lo que te dedicas, como me ha pasado a mí, ¿quién es quien primero se tiene que creer? Uno mismo. Eso me pasa mucho. Ajá. Lo de sentirme solo, no lo bastante querido y demás, cuando... Y yo lo pienso, digo, no, pero si quien te tiene que querer eres tú. Sí, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Pero cómo lo hacemos? Claro, ¿no? Pues Porque conectando. habitualmente sí, pero hay momentos de tristeza, de desamparo. Pues conectando con ese niño interior, con ese yo inferior que te digo, conectando a un nivel energético, lo que hacemos es irnos energéticamente a esa situación del pasado, ¿vale? Pero irnos como observador de la situación. Entonces yo no lo estoy reviviendo. Yo, una de mis sesiones es esa regresión energética, pero no que tú lo vivas en primera persona, si no, no te vale de nada, estamos volviendo a recrear. Es, tú te llevo energéticamente a la situación y la vas a ver desde fuera, como si ves una película. Entonces desde fuera vas a ver toda la situación, no solo tu percepción de la situación. Por lo tanto, puede haber una situación en la que mi mamá está enfadada por lo que sea y en ese momento yo quería el abrazo o el beso de mi mamá y mi mamá, en lugar de darme el abrazo o el beso, me dice: niño, vete a tomar por culo, déjame tranquila. Y yo lo único que he recibido es: mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere, claro. Y ya se me queda ahí grabado. Otra situación determinada y resulta que yo recibo que no soy capaz de hacer algo, sin inseguridad para el canto. ¿Vale? Eso es la mochila que vamos cargando. Entonces, lo que yo comparto y enseño es eso. Primero, a saber parar de llenar la mochila. Eso es importante, porque si la vacío y mientras la voy llenando, aquí no se acaba, ¿eh? Primero vamos a parar de llenarla y luego vamos a empezar a vaciarla, transformarla, ¿vale? Porque al final no vacías nada, como te digo, solo transformas. Esa energía, pensamiento, esa creencia, tú la transformas y automáticamente tú empiezas a funcionar de una forma distinta. Porque esto es muy importante, ¿eh? Yo era de las personas que decía: yo soy así, punto. Al que no le guste, que se joda. Hasta que llegó un punto que me di cuenta que al que no le gustaba y se jodía continuamente era yo mismo, porque era el que siempre estaba conmigo mismo. Los de mi alrededor muy bien, pero me veían en el ratito, pero yo siempre estaba conmigo. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que realmente no era así. No somos así, funcionamos así. Ahí te lo cambia todo, ¿eh? Cuando tú estás diciendo yo soy así, estás decretando energéticamente que no tienes posibilidad de cambio. Si tú aceptas que funciona así, ahora. Pero desde que somos niños hasta que somos adultos, nos modificamos a un nivel inconsciente. Si todo es evolución, pues imagínate si además coges conciencia y lo haces a un nivel energético, voluntariamente y conscientemente. Pues sí, si te parece bien, sí. Tercer chakra. Tercer chakra, sí. Digo para que dé tiempo a... Sí, porque se nos va. Es que me lío. También eso lo tengo que ver, que cuando algo gusta... Tercer chakra, emociones. Emociones. Has aprendido a la cara a los demás, a la imagen, ¿vale? Pero según qué emociones están ahí, yo le llamo la olla a presión. Entonces, soy buena persona, actúo de según qué manera, no me enfado, no sé qué, no sé cuánto, pero eso es lo que nos han enseñado desde el tengo que ser buena persona. Pero al final, si algo me está haciendo sentirme mal, el tema no es
controlarlo, el tema no es esconderlo, el tema es entender qué me hace sentirme mal y transformarlo. Porque si no llega un momento que la olla a presión, ¿qué pasa? Explota. Y cuando explota, ¿quién sale? O sea, la ira, la rabia, todo el ahí. monstruo. El monstruo. Pero cuidado, que a los 5 minutos de salir maestro que hemos desahogado, empezamos a volver a cargar la mochila con la culpabilidad. Claro. Hostia, no tenía que haberme comportado así, no tenía que haber hecho, ¿no? ¿Vale? Todo es cómputo. Acabando, segundo chakra es el niño interior. Tiene un poco resonancia con todo lo que te he dicho. Es un niño que ha vivido experiencias en los que se ha sentido inseguro, no comprendido. Ha tenido que escuchar información incluso de sus mayores y muchas veces de unos contra otros, porque al final eso nos hace aprender a ser el intermediario, que es parte de lo que hago yo en mi terapia y tú en tu historia, ¿vale? Finalmente el chakra base es la conexión con tierra. Como hay una parte de ti que no está de acuerdo en cómo funciona el mundo, nos pasa a la mayoría, ya se te están abriendo muchas cosas, ¿eh? O sea, podrías estar súper contento, sé que lo estás, contento y agradecido, pero todo lo que vas a abrir cuando tú hagas tu transformación. Cuando haga mi transformación, sí, ¿qué paso seguir de esas limitaciones ¿qué que paso quedan? seguir para la transformación? Bueno, como te digo, yo en mis cursos y mis historias te enseño, pero ya os digo que es más sencillo de lo que parece. A mí me decían, ámate. Y yo le decía, a mí no me toque, que decía, mate. Porque además, como veis, yo he funcionado mucho desde la sabiduría, desde el conocer. Incluso mi mujer es más del sentir, ¿eh? Que hemos tenido unas batallas campales a veces porque ella también es medium y también es vidente. Y entonces, no, que la forma es así. Me decía, cariño, hay que sentir. Y yo le decía, oye, que yo no sé sentir. Yo busco la información. Entonces, incluso nos complementamos. Entonces, yo he entendido que no es el amate en sí, sino amate y entiéndete. Lo que te digo, amor y sabiduría. ¿Qué has de entender? Pues la información que hay en ti, empezando por tus propios pensamientos. De los pensamientos vienen, o sea, los pensamientos están creados desde nuestras creencias. De la creencia sale el pensamiento y del pensamiento sale mi actitud, mi acción. Por lo tanto, si yo voy desde la acción hacia atrás, puedo entender qué información hay aquí. Y luego, súper valioso y maravilloso, el efecto espejo tan maravilloso. Cada experiencia, cada situación que tú vivas es un reflejo de tu energía, lo que hablábamos. Esa persona que me ha hecho esto y me ha jodido. Esa empresa que me acaba de despedir. El otro que está haciendo esto que me saca de quicio. No es lo de fuera, es todo aquello que te da una imagen, una información de la que tú no quieres ver dentro, te lo da fuera. Por lo tanto, podemos estar aprendiendo y transformándonos en cada momento y en cada instante. Fíjate si es sencillo. Solo es pararse a ratos para escucharse, para reconocerse. En el escuchar lo mismo, las palabras. Sí. Yo me vienen personas a sesión, les dejo hablar 5 minutos, 10 no más, ¿eh? Porque al final la película que me cuentan, claro, es su película. Pero en esos 5 o 10 minutos no solo me han explicado sus problemas, sino también sus soluciones, ¿eh? Pero como no nos escuchamos, entonces yo lo único que hago es, mira, si la solución ya la tenías allí. Moisés, muchas gracias. Me ha resonado mucho lo que me has dicho. Estupendo. Y voy a tomar buena nota porque hay cosas que le veo mucho sentido. Vamos a hacer aunque sea una canalización Vale, sí, rápida a alguien que tengamos en el chat. Olivia González Quiroz, nacida el 2 de julio de 1975. Muy bien. Es una persona que tiene una conexión muy, muy grande, o sea, desde pequeñita no solo siente, sino que ve, tiene la visión, tiene el tercer ojo desarrollado, ve cosas. Pero por supuesto, como os decía, que hay cosas que son generalizadas, que nos pasan a todos, pues ha tenido que convivir con el que no se le crea, con el que no se le esté aceptando, con el que no pueda llegar ni a contarlo a familiares o amigos porque te acaben tomando por loco. Además, tiene una edad muy parecida a la mía, por lo tanto la experiencia ha sido muy parecida, que hoy parece que sea tan fácil, ¿no? Que todo el mundo habla del tema, pero 20 años atrás, cuidado con lo que te decía, que te llevaban para adelante al manicomio, ¿vale? Es una persona que ha recibido también mucha información de lo que tiene que hacer o no, pero sobre todo como mujer, como niña. Es una persona
que su punto de vista es que vive en un mundo masculino, en un mundo machista, ¿no? En un mundo en el que hay más privilegios para los hombres que para las mujeres. Por supuesto, esto no es así, son conceptos, ¿no? Y como podríamos explicar, los hombres también nos han machacado en otras cosas y al final ni hombres ni mujeres, todos somos seres de energía con las dos energías al mismo tiempo, por lo tanto esto desaparece. Tiene un bloqueo en el chakra garganta, pero realmente parte de sus capacidades y su función es ayudar al resto de seres desde su propia comunicación. Como ella recibe la información, ella es vidente, ¿vale? Ella recibe la información y la comunica a los demás. No sé si ya se dedica a esto o no, pero tiene que acabar de trabajar ese bloqueo de ese chakra garganta para que su información llegue adecuadamente, que es lo que hablábamos antes, no es lo que dice, sino la energía que sale. Bajando un poquito más, tenemos la parte de su corazón. A ella le ha pasado como a muchos, ha visto mucho Walt Disney, el tema de los príncipes y las princesas, ¿no? Entonces buscamos esa pareja ideal, esa persona que nos entienda en todo, esa persona que nos complemente. Y sí que nos vamos autocomplementando, porque el universo funciona así, es energía que se complementa, pero no nos complementamos porque seamos seres incompletos, nos complementamos porque resonamos. Por lo tanto, la pareja es el espejo directo más increíble, importante y maravilloso que pueda existir. Todo lo que yo vea negativo en ti, trabájatelo. Todo lo que yo vea maravilloso en ti, acéptatelo, porque está en ti, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de parejas y por su patrón de linaje, tiene este problema con el lado masculino, ¿vale? No acaba de confiar, o sobre todo más que confiar, ese lado masculino no le acaba de ofrecer lo que a ella le gustaría. No la acaban de amar como a ella le gustaría, pero es ella la primera que se tiene que amar. Zona de estómago, de tercer chakra, como esas emociones que tiene y como tampoco acaba de aceptar el mundo todavía, le hacen un bloqueo que incluso a nivel físico yo creo que le afectará, ¿vale? A la hora de sus comidas, a la hora de la digestión incluido, ¿eh? Y además le hace un bloqueo energético, lo que le hace altibajos. ¿Qué quiere decir? En el mismo día hay ratos que puede estar de puta madre, yo soy la luz misma, y al ratito esto es una mierda y no valgo para nada, ¿vale? Eso lo podrá trabajar bloqueando esos bloqueos, ¿vale? Bajando un poquito más, la niña interior, pues por supuesto, con todo lo que hemos dicho, pues no hay más, ¿no? Es una niña que ha vivido en una etapa que nos tocó vivir de un cambio, de unos cambios políticos, de unos cambios de la propia vida, de seres que estaban muy encastados en lo que se tenía que hacer y lo que no, a seres que hemos venido a ayudar al cambio, y ella es una de ellas. Por lo tanto, eso es un proceso muy costoso, ¿no? O al menos lo parece. Bajando y acabando, ya la conexión con la Tierra le pasa lo mismo. Si tiene mucha creatividad y tiene muchos proyectos que quiere realizar. Por cierto, la invito a ella y a todos los que quieran a colaborar en el proyecto mío de lo que estoy creando, ¿no? De mi nueva academia online, de Despertar del Ser. Y a ella se lo aconsejo lo mismo, o sea, si quiere llamar y hablamos de lo que sea, porque cuando aprenda a desbloquear ese bloqueo, verá que no es que tenga mala suerte, que no es que las cosas no le salgan, es que está haciendo, pero no desde el amor y de la sabiduría, sino desde lo que ella cree como personaje y de lo que intenta, ¿vale? Esta es la información que Moisés ha canalizado para ti y que también puede canalizar para ti. Lo principal, obviamente, reconectar con el alma a través de un curso, a través de una sesión, por ejemplo, con Moisés. Él está aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Si necesitáis contactar con él, ahí tenéis la página web, que es moisesgalaser.com, su teléfono el 634 91 35 35, 634 91 35 35, prefijo 34 si le llamáis o escribís desde fuera de España. También lo podéis seguir en Instagram por Moisés Galaser, en YouTube por Moisés Galaser y también ahora en Meetup por Nature in Mind. Moisés, gracias por estar en Les Comunica. Gracias a vosotros. Un placer, por la oportunidad. ¿Me dejas un último mensaje? Sí, por supuesto. Gracias a todos por creer,
Gracias a todos por reconoceros y gracias a todos por ser. Un placer.